Empezamos siempre con el 50% más 1. Ya tenemos el 5. Ahí está, listo. Ahora sí ha entrado uno más. Muy bien, jóvenes. Creo que, bueno, buenas noches antes, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a... Buenas noches, licenciado, nuevamente. buenas noches. No, vamos a empezar con la parte de los ejemplos de dimensionamiento y mejoramiento del factor de potencia. Ya, para esta ocasión no los he resuelto para que justamente lo podamos resolver con ustedes, ya, para que vean, digamos, cómo se va resolviendo justamente el dimensionamiento del factor de potencia en relación a los valores o datos determinados. ¿Listo? Bien, veamos este primer ejemplo, ¿no es cierto? Dice, para obtener en una instalación de 100 kilowatts, ¿no es cierto?, de consumo, de potencia, en este caso, si es kilowatts, que sí que es la potencia activa. Todos nosotros consumimos siempre potencia activa. ¿Sí? Si tiene un factor de potencia, ¿no es cierto?, de 0.97. Otra vez, ¿ya? Para obtener en una instalación de 100 kilowatts un factor de potencia de 0.97, ¿no es cierto?, equivalente a una tangente de phi igual a 0.25, en el cual existe actualmente un factor de potencia de 0.83, equivalente, ¿no es cierto?, a una tangente de phi igual a 0.67. Se realiza, se realiza el siguiente procedimiento. Bien, para resolver, ¿no es cierto?, un problema, lo primero que tienen que siempre realizar es, primero, ¿no es cierto?, acceder a las fórmulas que hemos definido, ¿no es cierto? En este caso, el día de ayer nos hemos definido ya estas fórmulas para poder determinar la capacidad reactiva del condensador para poder justamente, ¿no es cierto?, compensar, es decir, mejorar este factor de potencia, ¿ya? Entonces, luego, el segundo paso es obtener los datos del problema. Entonces, vamos a obtener justamente, primeramente, ese elemento, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Voy a anotar aquí. Datos, ¿no es cierto? Esos son los datos primeramente, pues, sino sobre qué vamos a resolver, ¿no es cierto? Vamos a colocar en esta parte, ¿no? Y para que se... Listo, ¿no? Muy bien. Pues, ¿qué datos tenemos? ¿No? Vamos a anotar los datos que tenemos justamente para la obtención de este sistema, ¿ya? Para este caso lo vamos a pintar esto, porque si no, no se va a notar. Bien. Esto es mi caso, ¿no? En el caso de ustedes no hay mucho problema. Listo, ya tengo ahí los datos. Además, lo voy a amplificar un poco para que se vea mejor, ¿no? Ya está. Ahora sí, ya. Entonces otra vez voy a insertar, ¿no es cierto?, los datos que corresponden. ¿Listo? Bien. El primer dato, ¿no es cierto?, que me está arrojando es, dice, fíjense, para obtener en una instalación de 100 kilowatts. Debo entender que estos 100 kilowatts es la potencia activa, ¿no es cierto? Pues vamos a poner aquí. Potencia, ¿no es cierto?, activa, que se representa con una P, ¿no es cierto? Y eso es igual, dice, a 100 kilowatts, ¿no? 100 kilowatts, ¿no? Ya tengo mi primer dato, ¿no es cierto? Luego tengo otra vez, ¿no es cierto?, otro dato, ¿ya? Vamos a poner otra vez insertar, ¿ya? Listo, ¿no? Bien, el segundo dato que nos está dando es que factor de potencia de 0.97. Nosotros sabemos que el factor de potencia es igual al coseno de phi, ¿cierto? Entonces vamos a llamar a un coseno de phi. A ver, ahí está, ¿no? ¿Dónde está? Eso es, ¿cierto? Un coseno de phi. Para este caso, ¿no es cierto?, nuestro coseno de phi es igual. Lo voy a anotar aquí. Listo, ¿no? Un coseno de phi. Es igual, dice, ¿no es cierto?, a un valor que nos está dando. El valor de ese coseno de phi, fíjense, nos está diciendo que es 0.97, ¿no? En esta parte, ¿ya? Pues vamos a anotar eso. Es igual a 0.97, ¿no es cierto? Además, su equivalente, ¿no es cierto?, a este valor es la tangente de phi, ¿no? Un momentito, ahora sí, ¿ya? Primero me saldré, listo. Vamos a anotar también. Su equivalente, ¿no es cierto?, dice, es, ¿no?, el valor de tangente de phi, que es 0.25, ¿no es cierto? Nos vamos a llamar ahí una tangente de phi, ¿no es cierto? Ustedes pueden anotar en su cuaderno también, no hay problema, ¿ya?
Ayer les he dicho que tengan hoja, lápiz y calculadora, ¿no es cierto? Como tienen, pueden ir anotando también ustedes, ¿ya? Listo, ¿no? Mi tangente de phi. Eso es igual, ¿no es cierto? El valor que corresponde, dice, es 0.25, 0.25, ¿no? Ya se anotan todos los datos. El segundo dato, fíjense, dice, en el cual, dice, existe actualmente un factor de potencia. Entonces, quiere decir que este es el factor de potencia final, ¿no es cierto? También le vamos a anotar eso, ¿ya? Este, ¿no es cierto? Es nuestro factor de potencia final, ¿no? Eso es. Su equivalente también es este final, ¿no es cierto? Ahí lo anota este, ¿no? Ahora sí, ¿ya? Listo, ya no hay problema, ¿ya? Entonces, fíjense, no tenemos 0.25, que es también su valor final, ¿ya? Bien, esto no lo nota, que a partir de la primera le vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Porque si no, no voy a poder. Muy bien, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, dos datos. Ahora veamos, ¿no es cierto? Fíjense, dice, en el cual existe actualmente. O sea, este es el valor que existe en el momento que está funcionando el sistema, ¿no? Su factor de potencia dice que es 0.83. Nos vamos a anotar también ese valor. ¿Listo? Bien, entonces un coseno de phi. Buscaremos un coseno de phi, ahí está, ¿no? Un coseno de phi. Voy a ir anotando, ustedes también vayan anotando. Listo, ¿no? Y tenemos que esto es igual. ¿Ya? Su valor dice es 0.83, ¿no? 0.83. ¿Ya? Además, ¿no es cierto? Es equivalente a un tangente de phi 0.67, ¿no? Entonces vamos a anotar también eso, ¿ya? Enseguida vamos a ver. Voy a directamente para no hacer, luego lo vamos a bajar. Ahí está, ¿no? Un tangente de phi. ¿No? Este tangente de phi, ¿no es cierto? Es igual, ya, el valor es 0.67, 0.67, ¿cierto? Ahora sí, voy a bajar aquí para que se desfasa, ¿no? A ver otra vez. Listo. Entonces, primeramente le daré un espacio para que se abra. Ahora sí. Mueve otra vez. No hay problema. Ya, lo tendré ahí. ¿Ya? Entonces, voy a ponerle más bien paréntesis. Ahora sí. Para que me indique, ¿no es cierto?, que ese es el valor. Muy bien. Entonces, este valor, ¿no es cierto?, es el que es el valor inicial, ¿no? Pues el que existe actualmente. Entonces vamos a poner aquí valor actual, ¿cierto? Actual. Quiere decir que en ese momento se ha medido justamente este valor, ¿ya? Muy bien. Ayer hemos definido estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Fíjense que para obtener la potencia reactiva de compensación, ¿no es cierto?, se tiene que realizar el reemplazo de esta ecuación. Este es para nosotros nuestro valor inicial y este es nuestro valor final. Nos está dando, fíjense, el coseno de phi y la tangente de phi. Tenemos la tangente de phi, que sería este valor, y tenemos el otro valor también, que es la tangente actual. Actual menos la final, ¿ya? Entonces, considerando ¿no es cierto?, este valor, vamos a, fíjense, reemplazar, y le voy a decir aquí copiar, ¿ya? Ya, lista su calculadora, enseguida vamos a reemplazar y me van a dictar cuánto es el valor que corresponde. ¿No? Bien, la potencia activa P vale 100, ¿no es cierto? Entonces vamos a anotar aquí. 100, ¿no es cierto? Por, ¿no es cierto? Por un pequeño espacio, pero voy a abrir un poco más. Ahí, ¿no? Entonces le vamos a anotar un por. Listo, por, ¿no es cierto? La tangente de phi inicial, o sea, en el momento en que se encuentra. La tangente de phi inicial es 0.67.
0.67. ¿Ya? Entonces este valor vale, ¿no es cierto? 0.67. Ya estoy reemplazando. La tangente de phi, ¿no es cierto? Final, veamos, es 0.25. Vamos a anotar de la misma manera, ¿ya? Ahí, anotamos, y es 0.25. Ya, pero este es menos, ¿no? Se ha convertido menos. Ahora sí. ¿Listo? Muy bien. Pues ya está bien reemplazado. Ahora lo único que falta es que ustedes hagan la operación y me dicten cuánto es el valor correspondiente, ¿no es cierto?, de la potencia reactiva de compensación. Le voy a decir aquí pegar. Dicen con 2 dígitos. Sí, sí. 0.73. Sí. Ah, no creo. A ver. Otra vez, a ver. 42 Ya, muy bien. Es 42. ¿Qué unidades? kilowatts. No, es potencia Volt ampere. reactiva. Kilo, volt, ampere. Reactivo. Eso, Reactivo. kilovolt ampere reactivo, ¿no es cierto? Fíjense, en anteriores problemas igual han cometido ese pequeño error también, ¿no? En vez de ponerle kilovolt ampere reactivo, le han puesto kilowatt. Pero No, es una ya, ya. potencia Volt ampere. reactiva, Ya, ¿no? ya. Al ser potencia reactiva es kilovolt ampere reactivo. El Kilo, valor, ¿no es cierto?, volt de la ampere. potencia reactiva de compensación del condensador, es decir, la capacidad del condensador es de 42 kilovolt ampere reactivo, ¿ya? Esto hemos determinado en función de esta ecuación. Ahora veremos, ¿no es cierto?, en función de esta otra ecuación. Van a ver que esto es Me equivoco. más sencillo de poder determinar, ¿ya? Bien, saquen sus hojas de sus tablas. Enseguida vamos a utilizar las tablas, ¿ya? Voy a llamar yo mi tabla. Aquí está mi tabla, ¿ya? Lo voy a copiar, copiar. ¿Listo? Ahí está. Listo. Lo voy a colocar aquí. Esto, pero lo voy a recorrer un poco. Sí. Listo, ¿no? Fíjense. Esta es la tabla, ¿no es cierto?, de tangentes de phi y cosenos de phi, ¿no? La primera columna es tangente de phi, la segunda es coseno de phi. ¿Listo? Muy bien. Atiendan, por favor, joven. Después están sacando mala nota y me están culpando, ¿no? Bien. Alguien está conversando otra cosa mientras yo estoy explicando. Les decía, ¿no es cierto? Estos son los valores existentes. Si ustedes leen en la parte superior, dice valor existente, ¿no es cierto? Nuestro valor existente era justamente estos valores. Fíjense, ahí está, lo estoy pintando, le voy a poner de rojo. ¿Ya? Esos son los valores existentes. A ver si lo puedo recorrer este aquí. Y le voy a ver. Un ratito. Mejor ahí nomás lo pintaré para que se note. Ahora sí. No, pero vamos a poner otro color. Azul, a ver, ya no hay problema. Fíjense, ¿no? El rojo, ¿no es cierto? Fíjense, aquí dice, existe actualmente, dice, existente actualmente del factor de potencia, 0.83, ahí está, ¿no? Coseno de phi, 0.83, existente. Y queremos llegar a este valor, dice, para obtener en una instalación un factor de potencia de 0.93. Así es como se tiene que entender el problema, joven, ¿no? Cuidado que se confunde. ¿Ya? Bien, ¿cómo hacemos el uso de esta tabla? Cuando tenemos estos dos valores, tanto la inicial como la final, podemos obtener el valor del factor K. ¿Cómo obtenemos ese valor del factor K? Primeramente, fíjense, aquí nos está dando los dos parámetros. A veces solamente existe un parámetro. Puede darnos coseno de phi o tangente de phi. No, no hay mucho problema. En esta otra parte también. Pero para este primer ejemplo he puesto los dos valores, ¿ya? El coseno de phi es 0.83. Buscamos aquí, ¿no? Vamos a ver. 0.83. Ahí está, ¿no? Fíjense. Este es el valor de 0.83. ¿Ya? Entonces vamos a marcar ese 0.83. ¿Listo? Voy a poner arrastrar aquí y tenemos este valor. Ustedes también vayan marcando en su tabla con un lapicito a color si quieren, ¿no? Y le voy a dar sin fondo, ¿no? Aquí, para si no va a tapar. Ahí está.
¿Dónde está? Formato de forma. Y le vamos a decir a este relleno, ¿no? Sin relleno. Sin relleno. Listo. Pero que la línea me marque un poquito más, más puntos. Vamos a ver. Aquí, ¿no? Ya, este que marque. A ver, 3. A ver si es muy grueso también. Listo. ¿No? Bien, entonces fíjense, y hay marcado, ¿no es cierto?, este valor, ¿no? Ustedes si observan, ahí está, ¿no? 0.83 es el coseno de phi existente y la tangente me está indicando que es 0.77 su equivalente, ¿no? Aquí me ha dicho 0.67. Ya no hay problema, ¿no? Vamos a ver enseguida. Ah, no, es este, ¿no? ¿Dónde está? A ver, creo que estoy marcando mal. Está bien, ¿no? 0.83. Luego vamos a marcar la potencia, el coseno de phi existente, ¿ya? O sea, a la que se quiere llegar. Copiar, le voy a decir, y voy a marcar también hacia arriba, ¿ya? Pegar, listo. Ya tengo ahí y lo voy a llevar. ¿Cuánto era? Fíjense, este valor es 0.97. Pues vamos a ver hacia arriba, fíjense, estos son los valores de compensación. 0.97 es más o menos ahí, ¿no es cierto? Lo voy a voltear este, ¿no? Pero es este. Ahí lo vamos a abrir un poco. Ahí está, ¿no es cierto? Ya, bien. ¿Se nota, jóvenes? Ahí está, coseno de phi 0.83, que sería este valor, y 0.97, que es el otro valor. ¿Ya? Estos dos valores ahora lo vamos a insertar, ya lo vamos a intersectar justamente con este otro valor. Entonces vamos a marcar, fíjense, ¿no? Voy a agarrar y lo vamos a jalar, ¿ya? Hasta llegar más o menos a ese punto, ¿no? Este otro de la misma manera. ¿Ya? Fíjense, lo voy a marcar. Listo. ¿Ya? El valor que estoy obteniendo, fíjense, es 0.578. Ese es el valor K. No sé cuántos ustedes están en contra de ese mismo valor. A ver, confirmen. Sí, licenciado. Sí, es ¿No es esa cierto? Está bien. Bien, entonces vamos a copiar eso, ¿ya? Vamos a copiar 0.578. este, vamos a decir copiar aquí, ¿ya? Y le voy a decir pegar. Listo. Bien, primeramente antes voy a anotar ese valor K. ¿Listo? Ahí está. Otra vez, necesito copiar aquí arriba, ¿ya? Listo. Pero necesito anotar el valor de K para que ustedes vean, ¿no es cierto?, de dónde se ha encontrado. Bien, entonces vamos a anotar. Es 0.578. ¿No? Es el valor de K. Muy bien. Ahora vamos a reemplazar, ¿no es cierto?, justamente en esta ecuación, ¿ya? El valor de P, por ejemplo, ¿cuánto era? Era 100, ¿no es cierto? 100. Listo. Ahora el valor de K, ¿no es cierto? Tiene un valor también este, ¿no? Vale 0.578. 0. Repito, 0.578, ¿no? Un poquito más lo voy a abrir. Listo. Ahora hagan la operación 100 por 0.578. 57. 57.8. Bien, vamos a ver ahorita. Vamos a decir, copiar aquí y nos va a dar un valor. Ahora sí, ¿no? Y tenemos este valor. Seguido vamos a ver. Ya, ¿cuánto ha dado? 57.8. Ya, muy bien, 57.8. Las unidades son, Kilovolt ampere reactivo. exacto, kilovolt ampere reactivo, ¿cierto? Bien, como podemos ver, hay una diferencia entre estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Dónde estará el error? A ver, ¿alguien? ¿Dónde creen que está el error? Si me han seguido, van a Sí. descubrir dónde está el error. Está en el este. ¿Dónde está? Lo moví. Voy a colocarlo donde estaba. A ver.
Ahí, ese es. Listo, a ver, ¿alguien quería decir? ¿Dónde estaba el error? No debería aproximarse el valor muy cercano a este valor, ¿no es cierto? Porque fíjense, esta es la misma ecuación sobre los cosenos de phi. ¿No? Fíjense, ¿dónde está el error? Veremos, revisaremos. Coseno de phi dice 0,97. Vayamos aquí. 0,97. Su equivalente en tangente de phi es 0,25. ¿De acuerdo? A ver, ¿dónde están, Sí, jóvenes? Sí, ¿no es está cierto? bien. Y Ya, muy bien. Ahora, hacia abajo. Veremos, dice coseno de phi 0,83. Veremos su equivalente en tangente de phi. ¿Cuánto había sido? 0,77. 0,77. Exacto. Y el error entonces está aquí, ¿no es cierto? Es el error. Vamos a ver aquí, 77. Entonces aquí debería ser también 77, ¿no es cierto? Y en nuestro enunciado, de la misma manera, ¿no? Ahí está. Aquí debería ser 0,77. Listo. Ahora hagan la operación nuevamente. Ya corregido el error. ¿Y cuánto 32, da aquí? 52. Da 52, ¿no es cierto? Bien. Y hay una mejor aproximación entre los dos valores, ¿no es cierto? Bien, fíjense, esta es la tangente equivalente de 0,77. 0,578, ¿está bien? ¿No? Entonces, es válido por cualquiera de estos procedimientos encontrar el valor del, ¿no es cierto?, de la potencia reactiva del condensador. Ahora, estos valores, fíjense, son valores de cálculo, no son valores normalizados, porque no hay un condensador o un conjunto de condensadores que sume 52 o 57. Tiene que ser un número redondo, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser 60. Podemos tener, por ejemplo, capacitores hay de 15, como también hay de 30. Entonces, dos de 30 van a sumar 60 kVA, ¿no es cierto? Kilovolt-ampere reactivos, ¿no? Entonces, el número, o sea, el valor redondo en este caso sería, digamos, ¿no es cierto?, de compensación, 60 kilovolt-ampere reactivos, que va a cubrir cualquiera de estos valores, ¿no es cierto? Pero no puede ser 50, pues ya sería menos. El más próximo sería siempre el superior, que en este caso sería 60, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí, ¿ya? Entonces vamos a este le copiaré, ¿ya? Le vamos a dar pintar otro color después. Copiar y le decimos, ¿cierto?, pegar, ¿ya? Y vamos a anotar aquí, ¿listo? Pero antes le cambiaremos de color para que represente, ¿no es cierto?, el valor compensado, ¿ya? Bien, entonces esto lo voy a recoger un poquito ahí. Listo, ¿no? Eso es más o menos como se va realizando. Entonces, en este caso sería, ¿no es cierto?, 60, ¿no? 60 kilovolt-ampere reactivo, ¿no es cierto? Pero le vamos a poner que esto es, ¿no?, valor normalizado, ¿ya? Normalizado. Listo. Lo vamos a jalar un poco más, ¿no? Bien. Entonces, ese sería el valor normalizado para poder compensar, ¿no es cierto? Estamos subiendo de un coseno de phi de 0,83 hasta un coseno de phi 0,97. Si se acuerdan, la empresa distribuidora, ¿no es cierto?, nos permitía mínimo, ¿cuánto era el coseno de phi permitido por la empresa distribuidora? A ver, ¿alguien se acuerda? Ayer hemos hablado. En Bolivia, en este caso, ¿no? Porque en los países es mucho más alto. 0,85. Exacto, muy bien. La empresa distribuidora mínimo considera que debe ser 0,85 el factor de potencia. Si está por debajo de eso, debe compensar. De lo contrario, va a haber una multa a la empresa o a la fábrica, ¿no es cierto?, que está consumiendo un bajo factor de potencia. En cambio, si nos acercamos, ¿no es cierto?, al 1, que fíjense en la parte superior, si nos acercamos al 1, nuestro factor de potencia va a ser excelente, no nos van a cobrar, además se va a consumir menos corriente. Por eso es que fíjense, en la parte superior, el coseno de phi parte de 0,8,
¿no? No hay menos. 0,8 hasta llegar a 1. ¿No? Nuestra empresa distribuidora nos permite 0,85, más o menos estaría por aquí. ¿Ya? En cambio, los bajos factores de potencia están justamente en la línea vertical. Fíjense, está partiendo de 0,62, 0,63, ¿no es cierto? Entonces, en la tabla inclusive anterior debe haber mucho más bajos, ¿no? Esa es la, digamos, la forma de reconocer, ¿no? Estos son los que son bajos de factor de potencia. Estos valores tenemos que corregirlos justamente con esta tabla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, las líneas horizontal son los valores corregidos, ¿no es cierto? En cambio, las líneas, los valores que están en la línea vertical son los valores que hay que corregir. ¿Listo? Bien. A ver, veamos este otro ejercicio. ¿Ya? Todos copien este enunciado y luego vayan sacando en sus hojas cuánto sale. ¿Listo? Es muy similar al que hemos realizado. ¿Ya? Voy a traer la lista otra vez, esta, ¿cierto? Que nos va a servir. Copiar. ¿Listo? Y lo voy a anotar aquí. Ahí está, ¿no? Pero antes vean el enunciado. Ya. ¿Qué dice? A ver. Se desea calcular la potencia de la batería de condensadores necesaria para compensar el factor de potencia de una instalación y consume, dice, una potencia activa de 500 kilowatts. Desde un coseno de phi inicial de 0,75 hasta un coseno final de 0,95. ¿No? Bien, fíjense, tienen el coseno de phi inicial y el coseno de phi final. Ustedes pueden elegir cuál de estas ecuaciones utilizar, ¿no es cierto? Enseguida vamos a ver. Voy a llevar esta ecuación, copiar, ¿no? Les decía, ¿no es cierto? El primer paso siempre es tener las ecuaciones a mano, ¿no? O un formulario que nos permita justamente identificar. ¿Cuál de esas ecuaciones será fácil de poder utilizar en este caso? A ver, ¿alguien? La naranjadita. Eso, esta, ¿no es cierto? Esta vamos a utilizar. A ver, vamos a ver, ¿no? La de la derecha, licenciado. Ya, vamos a ver, copiar, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí. Voy a copiar. Y listo. Ya, aquí está. Entonces, primeramente tenemos que hallar el valor de K, ¿no es cierto? Entonces vamos a llamar también, para no repetir, este valor de K tenemos que hallar, ¿no? Y le voy a decir copiar aquí. Es cómo se puede ir resolviendo muy fácilmente, ¿ya? Entonces, esto vamos a llamar a este lado para reemplazar y este es nuestro valor. Pero no tenemos todavía este valor porque este no corresponde. ¿Ya? ¿Alguien encontró el valor de K? ¿Cuánto es? ¿Ya? Primeramente los datos, ¿no es cierto? Fíjense, ahí está, coseno de phi inicial. Si es inicial, quiere decir que hay que corregir, ¿no es cierto? Entonces está en esta línea. Vemos 0,75. Vamos a ver, ahí está 0. Ahí está, ¿no? 0,75. Entonces vamos a llamar nuestros rayadores. Este es 1, ¿no es cierto? Y este es el otro. Voy a copiar para no volver a, ¿no es cierto? Y se va a pintar enseguida. ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces vamos a trasladar, ¿ya? Entonces, primeramente, hallamos 0,75. Lo voy a trasladar a la línea. Ahí para que se vea, ¿no? Listo. 0,75. Ahí está, ¿no? Ese es 0,75. Ya tengo ahí el trazado. Ustedes también van a pintar o trazar. Listo. Luego, dice el coseno de phi a la que se quiere llegar, coseno de phi final, 0,95. Entonces, esta, vamos a trazar 0,95. Sería ahí, ¿no? Fíjense. Listo. El cuadro donde se ha intersectado, ¿no es cierto? Es este punto, ¿no? Lo voy a marcar ahí, ¿no? Y este otro también. ¿No es cierto? ¿Cuánto había sido el valor? 0.553. Exacto. Vamos a anotar aquí, ¿no? 0.553. Todos están siguiendo, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora sí. Así es.
La potencia activa, fíjense cuánto es el valor, es de 500 kilowatts. Los vamos a anotar aquí. Reemplazamos la potencia activa por 500 y nuestro factor K, ¿cierto? Que vale 0.553. Listo, ¿no? Bien, ¿cuánto será el banco de capacitores? 276.5. Bien, vamos a anotar ahorita. Ya, ahora sí. Normalizado 280. Ya, vamos a ver enseguida. 30. ¿Cuánto sería? 200.5, 76.5. ¿no? ¿Pero qué son? Kilovolt ampere reactivo. No se olviden. Si en el examen se olvidan, ya es la mitad de puntaje nomás. 500 volt ampere reactivo, ¿cierto? Bien, fíjense, ahora nos ha dado una potencia reactiva bastante alta, ¿cierto? ¿Cómo normalizaríamos? Normalmente los condensadores vienen de 15, 30, ¿no es cierto? Y 20, 50, 100, ¿cierto? Bien, así más o menos, aproximadamente, ¿no? Eso lo vamos a ver, os voy a dar un trabajito para que ustedes me averigüen justamente esos valores normalizados. Pero no, por el momento, veamos el ejercicio, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, fíjense, el normalizado debería llegar a ser aparentemente 300 kilovolt reactivos si fuera un solo condensador. Pero como es un banco, como dice aquí, una batería de condensadores, ¿no es cierto? Podemos poner algunos, ¿no es cierto?, que puedan ser de 50, ¿no? Otros que puedan ser de 30, ¿cierto? Si fuese eso así, más o menos, ¿cuánto sería? 4, no. 5 de 50 y 1 de 30. Más o menos, ¿no es cierto? Ese más o menos sería. Pero eso, ¿de qué va a depender, digamos, hacer esa redistribución? Va a depender de qué equipos se han de compensar, ¿no es cierto?, dentro de una instalación. Pero ¿qué pasa si es un solo equipo? Si fuera un solo equipo, ¿no es cierto?, tendríamos que más o menos colocar 6 de 50, ¿no es cierto? Eso, que más o menos llegarían a ser 300 kilovolt reactivo, ¿no? Esa sería nuestra batería de condensadores. Pero por ahí hay un fabricante que fabrica, qué sé yo, de 60, ¿no? Más o menos, ¿cuánto sería? 3 por 5. 5. Exacto, ¿no? Serían 5 5 baterías de condensadores, o sea, 5 condensadores, ¿no? De 60 kilovolt reactivos. Esos 5 van a alimentar, ¿no es cierto?, al equipo, en el caso de que sea un solo equipo. Pero si hay, digamos, varios motores, pues decir, digamos, hay un motor de 30 HP, otro de 25, otro de 10, otro de 5, sí, se puede redistribuir. De manera de que los condensadores, ¿no es cierto?, puedan cubrir un pequeño grupo de motores y los más grandes otro grupo de motores, ¿no? Pero todos en un banco, ¿no es cierto?, o en una batería de condensadores. La batería de condensadores quiere decir un conjunto de condensadores. ¿Listo? Muy bien. Esa es la forma de poder dimensionar, ¿no es cierto?, la carga reactiva de los condensadores. ¿Ya? Bien, se nos va a acabar en unos 2 minutos el Zoom. Nos daremos un descanso de 15 minutos y vamos a volver y vamos a resolver 2 ejercicios más jóvenes.